Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Me pone de ánimo esa canción, me gusta. Pero yo no sé bailar samba, entonces no podemos bailar, Liz. No importa, hacemos el intento, lo que salga. Lo importante es la intención, Gilbert. Claro, claro, sí es, compañero. Mover el bote. Sí, son las 5:03 de la tarde y ustedes escuchan Cantos de la Selva en Onda Sopiac. Esta es la voz de la Amazonía y como les compartimos a través de nuestras redes sociales, hoy tenemos un invitado. Ese especialista en agua dulce de WWF es Saulo Uzma y lo invitamos a Onda Sopiac, en especial a Cantos de la Selva, para hablar del libro Diversidad Biológica y Cultural del Departamento de Guainía. Un libro que recoge la expedición que realizaron algunos investigadores expedicionarios durante el 2021 a través del río Guaviare y del río Guainía, pero no les voy a contar yo, tampoco les va a contar Gilbert, tampoco les va a contar Menos Rafa. yo. Nos va a contar directamente Saulo Uzma. Muy buenas tardes y bienvenido a Cantos de la Selva. Muy buenas tardes, Luisa y Gilbert. Muy complacido de estar con ustedes en esta tarde y pues saludo también a todos los radioescuchas de este importante programa. Bueno, Saulo, cuéntenos, este libro nace en el marco del Plan de Desarrollo Guainía Oportunidad para Todos 2020-2023 para crear experiencias y herramientas que permitan ir más allá de las letras. Háblenos un poco de cómo llega WWF a esta articulación con el departamento, con las comunidades y cómo inicia este camino para poder escribir y tener lo que hoy es diversidad biológica y cultural del departamento de Guainía. Pues WWF Colombia comienza a trabajar en el departamento de Guainía hace cerca de 18 años. En esa oportunidad nosotros estábamos con la Corporación Autónoma, la CDA, estábamos haciendo la identificación de los principales humedales que tenía el departamento, pero especialmente nos enfocamos en el municipio de Inírida. En esa oportunidad, 2004, conocimos la cuna de nacimiento del Gran Río Orinoco, en la zona de Inírida, pues donde confluyen los ríos Guaviare, Inírida, Atabapo y el Ventuari del lado venezolano para formar el Gran Río Orinoco. Para esos momentos, con la corporación, quisimos explorar una figura de conservación que permitiera también el uso sostenible por parte de las autoridades territoriales indígenas y de los campesinos. Y todo ese proceso nos llevó a lo que fue la designación de un sitio Ramsar. Ramsar es una ciudad iraní donde se hizo un convenio que propende o favorece la conservación de ecosistemas acuáticos que nosotros llamamos humedales. Entonces, la importancia de esta estrella fluvial hizo que en el 2014, en pleno Mundial de Fútbol en Brasil, se hiciera ese reconocimiento internacional a la conservación y usos que hacen nuestros pueblos indígenas ahí en esa estrella fluvial. Lo que siguió entonces era que, pues, si se va a hacer manejo, se debe hacer, pues, lógicamente con la efectiva participación de las comunidades locales, y eso fue lo que se hizo desde el año 2015 en adelante. El año pasado logramos publicar el plan de manejo. Los autores del plan de manejo es el colectivo
de autoridades indígenas y comunidades campesinas del sitio Ramsar, Estrella Fluvial y Nírida. Y cuando mostramos ese plan de manejo, que estaba bellamente ilustrado, con buenas fotografías, con autorías de autores indígenas y campesinos, más también gente de la academia, el gobernador Juan Carlos Giral se animó y nos planteó el reto de si podíamos hacer una obra similar, pero ahora para todo el departamento de Guainía, que como ustedes saben es conocido en el idioma yurí como tierra de muchas aguas. Nosotros nos comprometimos a que eso era posible si uníamos la información que teníamos de la estrella fluvial con dos expediciones que ya, Luisa, tú mencionaste, la expedición al río Guaviare que hicimos en el año pasado, en marzo del 2021, y en octubre también del año pasado hicimos la del río Guainía, río Negro, en la frontera con Brasil y con Venezuela. Creo que he sintetizado un poco la historia de cómo llegamos o cómo fue que se asumió el reto de empezar a recopilar la información más actualizada de las plantas, los animales, pero también de la diversidad cultural que tiene el departamento de Guainía. Bien, háblenos un poco sobre la expedición, las dos expediciones. ¿Por dónde se inició y por qué se decidió que iban a tomarse estas dos rutas fluviales? Luisa, pues decidimos que estas fueran las dos áreas que íbamos a estudiar porque precisamente teníamos vacíos de información muy grandes. El Instituto Sinchi, que había hecho estudios en el pasado en estas regiones, no había podido entrar a la zona del río Guaviare que está entre los municipios de Barrancominas e Inírida, básicamente por problemas de orden público. Y creo que por problemas de acceso, por dificultades de acceso, no se había podido entrar a la zona del río Guainía. Entonces, como teníamos estos dos grandes vacíos de información, fue que, digamos, priorizamos trabajar sobre esas áreas. Y para hacerlo, pues lógicamente había que ir antes y solicitar permiso a las autoridades territoriales indígenas, pues en uso de esos territorios y pues que son las autoridades territoriales en ellos. Estos fueron los criterios que tuvimos en cuenta para escogerlos. Sabíamos que eran áreas desconocidas para el país, desconocidas para el departamento. Y como lo podremos mostrar más adelante, veremos los frutos que tuvo ir a estas zonas que eran desconocidas para el país. Saúl, aquí con Gilbert Cruz también de la emisora Onda Sopiat. Hola, Gilbert. Bueno, aquí nos estás comentando un poco de la primera expedición que nos decías que fue en marzo, ¿cierto? En el río Guaviare, en las zonas de Barrancominas. ¿Cuánto duró ese trabajo? Pues el trabajo comienza un poco antes haciendo un aviso a través, aquí tuvimos el apoyo de lo que conocemos como la Mesa Ramsar, Estrella Fluvial y Nírida, especialmente los compañeros que viven en las comunidades indígenas de Carrizal y Laguna Negra, que están sobre el río Guaviare. Nosotros solicitamos su acompañamiento. Teníamos que enfrentar un reto muy grande, que era que el país venía de la confinación a que nos condujo la pandemia. Entonces el reto era, primero, cómo lograr avisar efectivamente, un lado, y segundo, cómo hacer y a infectar con 19 ni a los tripulantes y participantes de la expedición, y mucho menos pues a las comunidades locales que viven en estos territorios. En el caso del río Guainía, lo que hicimos fue que en junio del año pasado viajamos, tuvimos una avanzada, digamos, con personal de la gobernación y de WWF, y fuimos y visitamos las comunidades indígenas Jurripaco que están en esta zona. Solicitamos los permisos y dejamos avisado dos cosas: la potencial fecha en que íbamos a entrar, y dos,
cómo se haría la escogencia de las personas indígenas que nos acompañarían y serían partícipes, digamos, de la expedición en términos de guías y en términos de apoyos en campo. Ujú. En total, si me estás preguntando, Gilbert, por el tiempo que ha tomado todo esto, hemos hecho todo este proceso en un tiempo récord de año y medio, teniendo en cuenta que arrancamos como en enero con el convenio de asociación que hicimos con la gobernación, los permisos con la corporación, pues porque había que tomar muestras científicas, los contactos con las autoridades territoriales indígenas y las expediciones como tal. Luego vino el proceso después de octubre, o sea, noviembre, diciembre, enero y febrero, el proceso de laboratorio de identificación taxonómica de las plantas, los animales que fueron colectados y depositados en colecciones científicas nacionales, cumpliendo pues toda la reglamentación que nos fija para eso el gobierno nacional. Y luego todo lo que llamamos edición, que es escribir cada uno de los capítulos que ustedes van a ver en el libro, y lógicamente la parte ya de diagramación y publicación del libro como tal. Eso tomó año y medio, y el pasado 14 de septiembre en Bogotá, con la gobernación y el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, hicimos el lanzamiento. Ahora viene la próxima semana. Sí. Un lanzamiento exitoso. Ujú. Saulo, el libro presenta varias cosas, entre ellos los aspectos socioeconómicos y culturales que ustedes han podido identificar de las comunidades indígenas, y es algo muy interesante porque normalmente cuando se habla de el departamento o la biodiversidad del departamento, solamente se queda en los aspectos de las plantas, los animales, sí, los recursos naturales, y no tanto de los seres humanos que rodean esos recursos naturales. ¿Cuáles fueron esos hallazgos que ustedes encontraron en los aspectos culturales y socioeconómicos de las comunidades, como la comunidad, el pueblo curripaco que visitaron? Pues efectivamente el título del libro llama la atención en que no tenemos solamente una variedad, una diversidad en términos biológicos, sino también cultural. El libro también busca visualizar, visibilizar esa riqueza que tenemos y que tenemos que no solamente conocer, sino valorar para poder proteger. Entonces, tuvimos hallazgos impresionantes en términos de diversidad de plantas y animales. El departamento se constituye como el departamento récord en cuanto a riqueza de plantas. Se registraron más de casi 2.500 especies de plantas. Para ciertos grupos de insectos como las mariposas se registraron 160 especies, 418 especies de peces. Esta es una cifra bastante alta, 617 especies de aves y cerca de 198 especies de mamíferos. Esas cifras en cuanto a animales y plantas a veces no nos dicen mucho, pero la idea del departamento era que nosotros pudiéramos destacar cuáles de ellos pueden tener algún tipo de uso que vaya más allá de pesca y cacería. Ujú. En términos de cuál es el potencial que puede tener esa diversidad biológica, por ejemplo, para actividades sostenibles como puede ser el turismo de naturaleza, hecho con el respeto y con la participación de nuestras comunidades locales. Y entonces aquí empezamos a destacar que grupos como las aves es un grupo bastante grande y ofrece grandes oportunidades para esta actividad. De hecho, INIRIDA ya recibe un grueso de observadores de aves, que están generando una gran cantidad de ingresos económicos, no solamente a las comunidades, sino también a la ciudad como tal, porque pues la gente se está quedando en los hoteles, va a los restaurantes, utiliza los servicios de transporte terrestre y fluvial, así que ya se está haciendo ese movimiento. Los peces, identificamos cuáles son los que tienen, digamos, valor desde el punto de vista de la industria de peces ornamentales. Ustedes recuerdan que de INIRIDA sale más o menos el 50-60% de todos los peces ornamentales que Colombia exporta al mundo.
En estas zonas se están dando ya en ciertas comunidades, como en la comunidad La Ceiba, que está sobre el río Iniria, se dan procesos de pesca deportiva, donde ya hay una infraestructura que recibe pescadores que hacen esta actividad recreativa. Y destacamos también las mariposas, porque después de aves es el grupo que los turistas más buscan, digamos, visitar. Lógicamente el libro también destaca la belleza paisajística y los ríos que tiene el departamento. Entonces, Cerro de Mavicure, la Piedra del Cocuy, son de una belleza paisajística única en Colombia. Eje para, no porque sea lo menos importante, sino para resaltarlo, nuestra diversidad cultural. Nosotros queremos visualizar a los verdaderos embajadores del país, a los verdaderos compatriotas que están haciendo la custodia, la vigilancia de nuestras fronteras, a veces en áreas que son fronteras con más de un país, como en el caso del Guainía. Allí las comunidades curripacos son las que están haciendo realmente el manejo de los recursos naturales con todo su conocimiento tradicional, con toda su cultura, y nosotros creemos que hay que destacar esa labor que están prestando, que han prestado todo el tiempo, y hay que apoyarla, ¿no? Es una labor que desafortunadamente no es conocida por muchos compatriotas, entonces yo creo que el libro también busca esa parte. Y desde el punto de vista de la parte más cercana a la capital, a Iniria, pues destacamos todo el proceso que se está haciendo con el colectivo de los campesinos y de las comunidades indígenas, Puinaves, Tucanos, Curripaco, y otras varias comunidades que están en el río Guaviare, en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación de la cuna del nacimiento del gran río Orinoco en la estrella fluvial Iniria. Ellos han hecho un plan de manejo que ya están desarrollando, donde están consignadas, digamos, cuáles son las acciones concretas que han priorizado para empezar a realizar, y son partícipes activos, digamos, de la ejecución de ese plan de manejo, en lo que yo considero es un ejemplo que vale la pena mostrar y replicar, y lógicamente mejorar, porque pues todo es susceptible a mejoramiento. Creo que allí se consigna, digamos, cuál es el propósito de la gobernación, de WWF, de la corporación, del CINCHI y todas las universidades que nos acompañaron. Y por último quisiera destacarles algo. Este libro, aunque solamente buscaba visualizar riquezas de plantas y animales, dentro del mundo científico hay todo un descrédito porque se registró para Colombia 362 nuevas especies de plantas que no sabíamos que teníamos en el territorio colombiano. Imaginen ustedes lo significativo de esto. Hay 9 especies de peces que tampoco sabíamos que estaban en Colombia, ya sabemos que están. Hay por lo menos 5 especies de libélulas que poco habíamos registrado, una especie de aves, una especie de mamíferos que lo permiten actualizar el patrimonio como 2 expediciones hechas en el transcurso cada una de duración como de casi 14 días, cómo logran incrementar nuestro conocimiento y cómo logran incrementar el potencial que nosotros tenemos para aprovechar. Se imagina uno que si tuviéramos más apoyo y podemos trabajar más con las comunidades, ¿a dónde podría ir? ¿Cuándo más puede crecer ese conocimiento que tenemos de todo nuestro patrimonio, no solamente ambiental, sino cultural? Claro, Saulo, me parece muy importante, muy interesante todo ese trabajo que han venido realizando, ¿no? Uno ya revisa inclusive este libro y uno piensa que todo como que es fácil, ¿no? Me pasa mucho también a mí en mi tubo de que uno estando toda la vida, uno caminando los senderos en el monte, caminando para la chagra, como que uno nunca se fijaba lo que uno lo rodeaba, ¿cierto? Que ahorita me pasa ya cuando ya ha pasado mucho tiempo que vuelvo y recorro los mismos caminos y descubro cosas que siempre han estado ahí, pero que nunca las miré, ¿sí? Entonces, me parece también algo interesante, ¿no? Que dice en el libro de que esto ayuda a que las personas como que se apoderen de sus recursos, que conozcan mucho de toda la fauna que los rodea, para que ellos también
para como de cierta manera generar conciencia y decir, bueno, mira, aquí viven estos seres vivos que pues siempre han estado aquí, que también hemos ignorado, ¿no? Que nos han acompañado por mucho tiempo, pero no hemos tenido como la oportunidad de conocerlos, de identificarlos, ¿no? Entonces ustedes por medio de estos libros, por medio de estas cartillas que me parece también muy interesante las fotografías que tiene, ¿no? Ayuda como mucho a resaltar toda esa riqueza que tenemos y lo que está ahí escondido en medio de la selva, ¿no? Esperando que sea descubierto y que sea conocido por todo el mundo. De acuerdo, Gilberto. Y hay algo que yo quiero destacar. Si bien tenemos coautorías de campesinos y de compatriotas indígenas, Ujú. yo quiero destacar especialmente el conocimiento tradicional. Tú lo decías, Gilberto, que uno a veces recorre las chagras y entonces uno ve los sistemas de cultivo, cómo se mezclan, y allí hay un conocimiento, ¿no? Ujú. Y hay una razón de ser de ese conocimiento, ¿no? Pero igual yo creo que nos pasa cuando visitamos una maloca. Sí, Es increíble de dónde salieron esos arquitectos, en qué universidad se logra tener el conocimiento para crear espacios eh, eh, sin tantas columnas, pienso claro. yo, ¿no? Y no tienen como la Eh, necesidad de dibujarlo en maqueta, sino lo hacen como a puro ojo. pero eso es que pero es impresionante, o sea, Ajá. y los materiales, o sea, el material que sirve para hacer una columna es distinto del material que sirve para hacer un techo, la forma en que se ventila una maloca, o sea, son conocimientos que pienso yo que si bajamos un poco de esa soberbia que a veces tenemos los profesionales, eh, nos sirve por un lado para crecer, Sí, porque siempre que valoremos el conocimiento de otro, lógicamente lo incorporamos, ujú, ¿cierto? Entonces hay un intercambio real, sincero y respetuoso de conocimientos. O- Llamo mucho la atención es a eso, ¿no? O claro. sea, no debe dejar de aprendernos cómo logran ser geólogos, ingenieros, cómo logran navegantes, cómo logran ser constructores, cómo logran armar canoas, los Ujú. tamaños que las arman, cómo conocen el comportamiento de un río que tiene roca en el fondo versus un río que tiene arenas. Eh, es el conocimiento y el manejo que solo lo da la gran experiencia que tienen de sus ambientes y Sí. ellos los que lo manejan. Y yo he Que- querido siempre destacar en estas entrevistas ujú. que no solamente tenemos que agradecer que nuestras comunidades están siendo los realmente custodios, los que vigilan nuestras fronteras, sino también que si hay Sí. selva todavía, si hay humedales todavía, si todavía hay ríos como los que conocemos en estas zonas tan apartadas, es totalmente gracias a nuestras comunidades y autoridades indígenas, a nuestras comunidades Muy campesinas. cierto. Eh, Y esto a veces no, me parece que pasa como desapercibido, ¿no? ujú, De que ese árbol está ahí porque una autoridad territorial indígena tomó la decisión de que el árbol se quede allí. ujú. Entonces, creo que eso es algo que se debe valorar, creo que todos podemos apoyar. Yo estoy en una cruzada con otros socios diciendo de por qué, por ejemplo, nosotros, ahora que te hablaba de los peces ornamentales, por qué todos los peces ornamentales a Colombia los exportan. Sí. Yo creo que estamos suficientemente maduros también para tener un mercado nacional que facilite una compra un poco más directa, ¿no? Ujú. Con las comunidades indígenas que son las que tienen los ríos y son los pescadores. Ellos son los que pescan esos peces ornamentales. Eso favorece mucho los modos de vida que tienen nuestras comunidades y la riqueza que tienen y que aprovechan. Sí. Y ahora que, Aprovecharla, ujú. perdón, Y ahora que usted decía de que están descubriendo nuevas especies, ¿no? Uno no sabe como las bondades que estas puedan ofrecerle a los pueblos indígenas, al mundo, ¿no? En el tema de medicinas, tal vez se irán a descubrir más cosas más adelante, ¿no? Pero en eso lo que pues decías que de que los pueblos indígenas han sido siempre esos actores que han estado ahí protegiendo los bosques, sí me parece muy cierto y qué bueno en serio que que este mensaje se circulara por toda Colombia, ¿no? Porque últimamente hemos escuchado también ese discurso que solo abarca la Amazonía y como a sus recursos biológicos, ¿no? Pero no hablan como de la parte cultural de los pueblos indígenas que han estado ahí de cierta manera y lo que usted decía, por ejemplo, que muchas veces en las comunidades bueno, sí, tumban un pedazo de monte, pero si se dan cuenta que hay un árbol de caraña o de chimpe, de pronto
ellos lo dejan, ¿no? Porque eso es lo que utilizan después para sus saumerios, pero son árboles que se demoran mucho tiempo en crecer y esa forma como ellos la conservan sí es única, ¿no? Y entonces es un ejercicio que siempre ha estado presente, pero que no se ha estado reconociendo o no se le ha dado como el protagonismo necesario, ¿no? Entonces, De acuerdo, muy interesante de el libro acuerdo, Gilbert. que abarque todo el tema cultural, de que también le dé como los agradecimientos a los pueblos indígenas que han estado ahí conservando y si no fuera por ellos ya no existirían muchos árboles o muchas especies de plantas que gracias a ellos han estado ahí por el tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo y estoy seguro que en la medida en que empezamos a tener más intercambios respetuosos y beneficiosos para ambos lados, yo creo que el país va a crecer no solamente en conocimiento, sino en bienestar. Yo recuerdo un conocimiento que tuve la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Rodríguez de la Fundación Tropembos, él es el director, y me decía cosas como, por ejemplo, que las mujeres indígenas embarazadas en ciertas etapas de la gestación consumen cierto tipo de pescados. Sí. Nosotros le decimos, hay algo que identifico, yo soy teólogo, trabajo con peces, le decimos que unos bagrecitos que viven como entre los troncos, nosotros le El misingo, decimos, no sé cómo le dicen, no, pero no es el pis, es uno más pequeño, más pequeñito, sí, parecen como un pulgar y tú los encuentras metidos como entre los troncos. que es como Esos una peces, especie de lecherito, sí, El lechero. exacto, un bagrecito, así chiquitico. exacto, esos bagres, las mujeres que están en gestación se alimentan de eso. Y De ovo. Ujú. Sí, señor. en omega 6, imagínate. O sea, ¿cómo sabe una comunidad indígena Se nos fue. Saulo. Sí. saber que es un depósito de omega 3? Ajá. Ahora de televisión inteligente consuma, bueno, nuestras comunidades indígenas consumían desde la fuente natural, ya sabían que eran esos peces los que favorecían el buen desarrollo cerebral de los niños. Sí. Y dicen que son los más limpios, ¿no? Exacto, y entonces vuelve y juega. Entonces uno dice, Dios mío, es que es demasiado conocimiento que ojalá vuelva y juega. La humildad en el compartir nos necesita crecer bastante. Oiga, Saulo, qué bueno, en serio, y ahorita que usted dice que es ictiólogo, me parece la verdad muy interesante, en serio. Yo soy la verdad una persona que es como muy aficionada a los peces, ¿sí? Algo que pasa mucho en el departamento del Baupés es que se han venido como acabando los recursos biológicos, hidrobiológicos, por el tema de la pesca no convencional, ¿cierto? Han llegado métodos que no han sido amigables o ciertos métodos de pesca que han ayudado como a la extinción de los peces, ¿no? Qué bueno, en serio, que en cada departamento, que en cada rincón de la Amazonía la gente pudiera tener como acceso a estas libretas para que, como dice el libro, como que la gente también se apodere de ese conocimiento y que se sientan orgullosos de que tienen esos recursos, de que en muchas partes no existen, ¿no? Y son únicos y que de cierta manera también se han venido agotando. Entonces, en serio, qué bueno sería que toda la Amazonía o que cada departamento tuviera como una libreta, ¿no? Que por ejemplo, la diversidad biológica cultural del departamento del Baupés, del Amazonas, del Guaviare, entonces, pero igualmente comparte mucho, ¿no? Porque es un libro que le va a servir mucho para los investigadores, para los aficionados, ¿no? De saber que, por ejemplo, como hay muchos ecosistemas que son muy parecidos a los del Guainía, que son igualitos a los del Baupés, entonces muchas especies de las que están ahí también, me imagino que también van a compartir territorio con otros departamentos, ¿no? Entonces es un libro que es muy actualizado, por cierto, porque ahorita uno también ya muchas veces no encuentra como bibliografía que sea actualizada, ¿no? Porque los tiempos han cambiado también y muchas especies han desaparecido o muchas especies también se están descubriendo. Pues Gilbert, yo quiero aprovechar este comentario que hiciste para realmente invitar. Yo creo que nos quedaron faltando, siempre nos va a quedar faltando, pero la idea es mejorar. Sería súper interesante que la Organización de los Pueblos Indígenas de nuestra Amazonía colombiana pudiera también
parte del conocimiento que yo sé que Sí. Lo perdimos por un momento, Saulo. Se perdió la ¿Eso? conexión un momento. Si puedes repetir, por favor, la invitación que estabas abriendo para OPIAC. Ok, le estaba diciendo a Gilbert que me parece que es un muy buen momento para, de la mano también de la OPIAC, de la mano de las gobernaciones, de la corporación, del Instituto de Investigaciones Amazónicas del CINCI, de los socios que tiene WWF como la Fundación Marcha y las universidades que nos acompañaron, que hiciéramos esa cruzada de que cada departamento tuviera el mejor conocimiento, el conocimiento más actualizado de su diversidad cultural y biológica. Yo creo que Guainía, como dice Gilbert, tal vez es el primer y creo que si uno de los convocantes son las asociaciones de autoridades indígenas y la OPIAC, ¿cierto? Creo que podemos ser mucho más efectivos. Finalmente, yo quiero aquí recordar el lema de WWF de es posible. Es un lema que nosotros explicamos y permite, digamos, tener productos que creo que causan este impacto. Entonces, si cada vez somos más, cada uno llega con una fortaleza, ¿cierto? Y esa fortaleza queda al servicio de precisamente cómo vamos a conservar, cómo vamos a conocer y cómo vamos a usar todo el patrimonio cultural y ambiental que tiene Colombia. Saulo, no queremos que se vaya sin hablar y hacerle una pregunta personal, ¿no? Usted nos ha contado un poco de la investigación, pero siempre queremos poder reflejar y poder comunicar, visibilizar esos sentimientos y los sentires de las personas que hacen todo este trabajo en los 6 departamentos de la Amazonía colombiana desde sus profesiones, y nos gustaría que nos comparta una anécdota que le haya quedado de estas 2 expediciones que dieron como resultado este libro. Pues son anécdotas que son, pero pues tienen su sinsabor, ¿no? Una de ellas es que el libro está dedicado al doctor Dairon Cárdenas, un colega muy querido por nosotros, una persona que siempre fue muy cercana al trabajo con los pueblos indígenas. Él no veía a las comunidades campesinas e indígenas como ayudantes de campo, sino como socios de campo, donde había que compartir conocimiento. Ediciones. En enero pasado, Dairon falleció y todos los que estuvimos detrás de este trabajo, pues decidimos dedicarle el libro y dedicarle pues el conocimiento que allí se está generando a la memoria de quien fue un ejemplo para nosotros. Es una recordación que hace poco la doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto CINCI, nos decía que lo recordáramos pues con respeto, admiración, pero también con alegría, porque Dairon fue una persona muy alegre, vivió la vida de una manera positiva, ¿no? Y muy aportante, que es una cosa que yo creo que eso también tenemos que tratar de multiplicar, seamos parte de la solución, parte del problema. Eso es algo que, digamos, todos vivimos. Entonces, cuando nos encontramos ahora el 14, muchas de las anécdotas iban en lo que hablamos con Dairon, en lo que nos compartió, en lo que... eso fue muy, muy enriquecedor. La otra anécdota es que nosotros hicimos invitaciones a líderes campesinos como Zulay Linares, de Estrella Fluvial y Nírida, de todo el proceso. Ella era la presidenta de la Asociación Colombiana, de Campesinos de la Estrella Fluvial, la CEPIN. Ella nos acompañó, entonces tuvo la oportunidad como de tener también ese intercambio con compañeros como Mauricio, como José, que nos acompañaron en estas jornadas. Y yo pienso que el estar confinados en un barco, comiendo lo mismo, durmiendo en el mismo sitio, compartiendo un solo baño, que era el que compartíamos mañana en los mismos sitios, yo pienso que dejó esa sensación de verdad de colectividad, de que de verdad no hay razas, no hay nada, éramos colombianos trabajando para Colombia. Bien, Saulo, Yo digo pues... que a nadie se le pagaba
y sin embargo toda la gente lo hizo de una manera de verdad bastante altruista. Eso es lo que quería destacar. Bien, Saulo, pues agradecemos mucho que haya podido conectarse con nosotros en Cantos de la Selva de Onda Sopiac. Ya por último, pues le invitamos a que le deje un mensaje a los paisanos y las paisanas que nos escuchan a esta hora desde la región amazónica y agradecerle siempre que nos acompañe, agradecerle también a WWF por haber participado de esta entrevista a través de su voz y preguntarle entonces cómo hacemos para obtener una versión física de este libro. No, en la oficina de WWF, yo voy a hablar entonces con mis colegas pues, para que se pongan en contacto con ustedes, cuenten con ella. En el lanzamiento que vamos a tener en Iniria parece que ya se garantizó que a los capitanes allá. Y mi último mensaje, agradecimiento, a dar gracias por 19 años de trabajo con las comunidades del Guainía. He sido privilegiado en poder trabajar, en poder estar en las casas de varias de estas comunidades, en compartir sus alimentos, su gastronomía, en, como yo siempre he dicho, crecer en cuanto al conocimiento que he recibido de ellos, pero también me he sentido dador de conocimiento, de poner al servicio las pocas fortalezas que a veces tenemos, al servicio también de compatriotas que no han tenido la oportunidad de pisar de pronto una universidad. Pero vuelve y juega. Un colectivo siempre va a poder mover más que el individualismo. Así que lo único que me queda decir es gracias a todos esos compañeros campesinos e indígenas del departamento de Guainía y pues ojalá se siga fortaleciendo amistad y alianzas de trabajo positivo y conjunto. Gracias. Gracias, Saúl. Yo le invito a pescar a Mitú un día de estos también. Chéverísimo, me encanta ese río Baupés. Bueno, Saúl, que tenga una feliz tarde entonces. Bueno, Gilberto, muy agradecido, Luisa, y a la radio escucha, muy complacido de estar con ustedes compartiendo esta tarde. Un fuerte abrazo.